En el año 2048, la Tierra se ha convertido en un planeta hostil, con recursos naturales menguando y grandes ciudades inhabitables. Esto parece ser el fin de la vida en el planeta, pero aún hay esperanza en manos del teniente Rick Hansen y su familia. Los tres se mudan a su nuevo alojamiento, una lujosa casa cerca del centro de investigación llamado Titani. Tras finalizar la mudanza, la familia recibe la visita del profesor Martín, el jefe del proyecto, quien felicita a la dupla por haberse ofrecido como voluntarios para esta misión crucial. Sin embargo, el riesgo del experimento podría ser mayor de lo que pensaban, pero Rick y Abigail están decididos a seguir adelante por el futuro de su hijo y de la humanidad. Al día siguiente, el profesor presenta el proyecto a todos los voluntarios, revelando que los días de la Tierra están contados. En 15 años, se agotarán el agua potable y los alimentos, y la vida tal como la conocemos se extinguirá. La única solución es llevar a los supervivientes a Titán, una luna de Saturno conocida por sus altos niveles de metano y nitrógeno líquidos, lo que la convierte en un lugar frío y sin vida. Sin embargo, gracias al proyecto Titán, los voluntarios participarán en un experimento que les permitirá sobrevivir en la Luna. En los próximos días, recibirán inyecciones regulares de un compuesto químico para poder soportar temperaturas bajo cero y respirar nitrógeno. En otras palabras, los voluntarios se convertirán en superhumanos, capaces de sobrevivir en cualquier condición extrema imaginable. De entre 5.000 candidatos, solo se eligieron los 14 presentes, entre ellos Rick, pero el profesor advierte que algunos no podrán soportar el compuesto químico en sus cuerpos. Aún así, todos aceptan participar y, tras la reunión, Rick y los demás comienzan a recibir las inyecciones. Los experimentos transcurren sin mayores problemas y el teniente reúne a sus compañeros del proyecto para una fiesta en su casa. Rick quiere que el equipo se mantenga concentrado y que, además, disfruten de cada momento con su familia. Después de que los invitados se marchan, Abigail empieza a limpiar el desorden, pero está más borracha de la cuenta y pierde el equilibrio en las escaleras. Rick la ayuda a levantarse y la acompaña al dormitorio, pero en cuanto suben las escaleras, el teniente empieza a sentirse mal y cae al suelo. Abigail le toma la temperatura a su marido y se sobresalta al comprobar que está más frío de lo normal. Luego, ella lo ayuda a mantenerse caliente durante el resto de la noche, y al día siguiente, Rick regresa al laboratorio para un análisis de sangre. El profesor Martín examina la muestra y los resultados son prometedores, ya que las células de Rick se están adaptando rápidamente al compuesto químico. Para demostrarlo, ordena al teniente y al oficial Tali que se metan en la piscina, donde compiten para ver quién aguanta más tiempo la respiración. Una vez más, los resultados son excelentes, y ambos permanecen más de 30 minutos en la piscina sin mostrar ningún signo de falta de aire. Al acercarse a los 40 minutos, Tali comienza a sentir falta de aire y se apresura a subir a la superficie, logrando un excelente resultado. Sin embargo, Rick aún puede aguantar más tiempo y, sintiéndose confiado, decide nadar alrededor de la piscina. Todos a su alrededor quedan impresionados por la velocidad de Rick, quien logra cruzar la piscina en apenas unos segundos. Finalmente, emerge a la superficie y el equipo lo aplaude por haber conseguido la increíble hazaña de permanecer bajo el agua durante 42 minutos. El profesor Martín está muy orgulloso, pues se da cuenta de que su proyecto ya está dando excelentes resultados. Tras otro día en el laboratorio, Rick regresa a casa y decide disfrutar de una velada relajante junto a la piscina con su esposa y su hijo. Más tarde, tras acostar a Lucas, Rick ve que su esposa sigue nadando en la piscina y disfrutan de un momento a solas. Sin embargo, Abigail tiene una extraña sensación, como si el cuerpo de Rick estuviera cambiando de forma, pero el teniente le asegura que no hay de qué preocuparse. Pasan los días y Rick intenta llevar una vida normal con su familia, jugando con su hijo y ayudando a su esposa con las tareas del hogar. Sin embargo, Abigail nota cambios en el cuerpo de su marido, y una mañana, él aparece con una herida en la nariz. Durante la noche, la dupla se acuesta, pero horas después, Abigail se despierta sola, sintiendo un frío inusual dentro de la casa. Ella fue a ajustar el termostato y encontró a Rick sentado a la mesa con una bolsa de hielo alrededor del cuello. No quería despertar a su esposa, pero tenía mucho calor y estaba tratando de regular su temperatura corporal. Abigail le ayuda a buscar más hielo, y Rick decide retarla, metiendo las manos juntas en el cubo. Tras unos segundos, Abigail no aguanta más y saca la mano del hielo, mientras Rick continúa tranquilamente, diciendo que no siente nada de frío. A la mañana siguiente, la pareja aprovecha su día libre para pasear por la ciudad hasta que Rick lleva a Abigail a un mirador cerca de las montañas. Deciden detenerse a admirar la hermosa vista, sabiendo que en pocos años ya no existirá. De vuelta en el laboratorio, el profesor Martín intensifica los experimentos,
poniendo a prueba a los voluntarios en nitrógeno líquido. Además, los somete a pruebas de resistencia, en las que deben recorrer una larga distancia con máscaras y con un nivel mínimo de oxígeno. Tras varias pruebas, Rick y Hernández, uno de los reclutas más jóvenes del grupo, logran destacar por su velocidad y resistencia. En cuanto a Tali, sigue teniendo dificultades con esas condiciones, pero Rick la ayuda, diciéndole que siempre confíe en el poder de la mente sobre la materia. También le da consejos sobre cómo concentrarse durante las pruebas subacuáticas, y con la ayuda del teniente, Tali logra superar sus límites. El experimento continúa, y el grupo va a cambiarse de ropa al vestuario cuando Rick nota que se le está cayendo el pelo rápidamente. Como se trata de un efecto secundario del compuesto químico, Rick simplemente lo ignora, pero poco después, una de las voluntarias empieza a sentirse mal. Sus compañeros intentan ayudarla, pero la joven comienza a toser sangre y se desmaya. Trágicamente, no sobrevive y pierde la vida frente a sus compañeros, demostrando que el experimento Titán es más peligroso de lo que imaginaban. Tras este incidente, el grupo se reúne en casa de Rick y comenta lo sucedido esa tarde. El teniente sigue creyendo que el experimento tiene un buen propósito, pero los demás empiezan a dudar de si llegarán todos con vida a la luna de Titán. Uno de los reclutas, Sane, se preocupa cada vez más y sale de la habitación para hablar con su esposa. Mientras tanto, Abigail termina de preparar la cena y la pone en la mesa, pero pronto nota que los voluntarios tienen manchas oscuras en el cuerpo. Esto la pone aún más nerviosa por el estado de su marido, y la situación empeora cuando se oyen gritos fuera de la casa. Rick y el grupo corren a ver qué ha pasado y encuentran a Sane sufriendo una crisis nerviosa y destrozando todo a su paso. Su esposa entra en pánico, pero Rick y los demás consiguen sujetarlo y ayudarlo a recuperar el control. Con gran esfuerzo, Sane logra calmarse, pero el teniente nota cambios extraños en su cuerpo. Temiendo que Rick siga el mismo camino, Abigail llama al equipo médico para explicarle a su esposo lo que le está sucediendo. A la mañana siguiente, la pareja recibe la visita de la doctora Freya, quien les explica que los efectos secundarios de los voluntarios son los esperados. También le receta un medicamento a Rick, pero gracias a sus conocimientos médicos, Abigail opina que la dosis es demasiado alta. Aún así, la doctora Freya insiste en que Rick lo tome para que pueda controlar mejor los efectos del compuesto químico. El teniente obedece y toma la medicación, pero no tarda en sentirse mal y vomitar. La preocupación de Abigail aumenta cada vez más, y en cuanto Rick sale del baño, ella recoge una muestra de su sangre del inodoro. Durante la noche, Rick continúa entrenando bajo el agua, y Abigail va a vigilar a su marido cuando nota una luz parpadeante en la pared. Pronto se apaga la luz y Abigail sospecha que se trata de una cámara que vigila a su familia en secreto. A la hora de acostarse, se tumba junto a Rick, pero nota que, además de la caída del cabello, su piel está cambiando, se le desprenden trozos del brazo y la espalda. Al día siguiente, se realizan más experimentos con Rick, esta vez para mejorar su visión. Mediante una máquina especial, se le añaden más bastones al ojo para aumentar su capacidad visual hasta un nivel similar al de los felinos. Debido al experimento, Rick debe permanecer con los ojos vendados durante unos días y estar acompañado por su familia en todo momento. Sin embargo, durante la noche, comienza a gritar de dolor y Abigail llama a la base pidiendo ayuda. Horas después, el equipo médico llega para atenderlo, y Abigail explica que Rick sentía una fuerte picazón en los ojos y se había quitado las vendas. Debido a esto, le sangran los ojos y no puede ver, así que el equipo lo lleva rápidamente al quirófano. Poco después aparece el profesor Martín, y Abigail lo confronta, diciéndole que no le habían informado a la pareja sobre ninguno de esos síntomas. Además, ya ha descubierto las cámaras dentro de la casa, y el profesor revela que era una orden del Pentágono vigilarlas constantemente. El profesor se disculpa y la envía a casa, prometiendo cuidar lo mejor posible de Rick. Sin otra opción, Abigail obedece, pero al llegar a casa oye el sonido de vehículos militares que se dirigen a la casa vecina. La doctora se da cuenta rápidamente de que están entrando a la fuerza en la casa de Sane y, de repente, ve cómo arrojan a la esposa del oficial por la ventana. Inmediatamente después, Abigail ve a Sane a través de la ventana, actuando de forma agresiva, con los brazos formando una extraña estructura similar a una membrana. Los agentes no tardan en entrar en la casa y, sin dudarlo, abaten al policía a tiros. Más tarde, Abigail va al laboratorio y por fin tiene la oportunidad de estar cerca de Rick, que duerme en la cama tras la operación. Sin embargo, la doctora teme que su esposo corra la misma suerte que Sane y, usando sus credenciales, se infiltra en el laboratorio. Pasando desapercibida para los soldados, Abigail llega al despacho del profesor Martín y encuentra sus notas sobre el proyecto Titán.
Además, ella ve los expedientes de los 2 voluntarios que no sobrevivieron al experimento. La primera, que murió en el vestuario, tenía branquias de anfibio alrededor del cuello, mientras que Sane, el segundo, desarrolló membranas de murciélago en su cuerpo. Al parecer, el proyecto no pretende crear superhumanos, sino una especie completamente nueva capaz de sobrevivir en la luna de Titán. De forma poco ética e inmoral, el profesor sometió a los voluntarios a su experimento sin explicarles las verdaderas consecuencias. Mientras tanto, el profesor y su equipo se reúnen con un representante de la NASA, quien los reprende por el proyecto. Les dice que nada de esto fue autorizado por la agencia y que, si no lo cancelan, los militares clausurarán el laboratorio antes de que causen más bajas. Sin embargo, el profesor Martin afirma haber obtenido autorización de la OTAN y del Pentágono para el proyecto, y que la NASA no puede detenerlo. Pasa otro día y Martin va a casa de Abigail, trayendo de vuelta a Rick, todavía con los ojos vendados. El profesor se dirige a la pareja sentada a la mesa y les dice que en 24 horas, Rick no solo recuperará la vista, sino que además mejorará gracias al procedimiento. Sin embargo, aún se necesita una cirugía más para completar el proceso, pero Abigail se opone a la idea. Ella afirma que no permitirá que su esposo se convierta en un monstruo y revela que lo sabe todo sobre el experimento. Abigail le ordena al profesor que cuente toda la verdad, y entonces Martin confiesa que, el primer día del experimento, administró una enzima que contenía ADN animal. Aunque era imposible predecir qué efectos tendría esto en los voluntarios, la enzima era necesaria para potenciar sus capacidades. A pesar de ello, los riesgos son necesarios, porque si no logran que los humanos sean aptos para habitar la luna de Titán, la humanidad no tendrá ninguna posibilidad de sobrevivir. Finalmente, el profesor insiste en que Rick se someta a una última cirugía, de lo contrario, su cuerpo colapsará y morirá en 3 días. Al oír esto, Abigail no puede soportar lo que le han hecho a su esposo y sale de la habitación, sin saber qué hacer. Rick escucha todo y se enfurece al darse cuenta de que el profesor lo ha engañado desde el principio. Sin embargo, el tiempo se le acaba y dice que tomará una decisión en cuanto pueda quitarse la venda de los ojos. Transcurren 24 horas y, con la ayuda de Lucas, Rick se quita la manta y recupera la vista. El teniente se sorprende, pues ahora puede ver con una precisión sobrehumana, y al anochecer llama al profesor Martin. El teniente afirma que el experimento fue un éxito y que ahora puede ver las estrellas sin ninguna limitación. Por ello, Rick acepta ir hasta el final y, al día siguiente, él y los demás voluntarios se someten a una cirugía para determinar quién podrá sobrevivir en Titán. Horas después, la cirugía concluyó, pero lamentablemente, la mayoría de los voluntarios no sobrevivieron, a excepción de Rick y Tali. El profesor Martin llamó entonces a Abigail, Lucas y al esposo de Tali para que vieran el resultado en una habitación con las ventanas cubiertas por una cortina digital. Entonces, las cortinas desaparecen y todos quedan mudos, presenciando el resultado del experimento. Ante su familia, Rick aparece con una mirada aterradora, como si ya no fuera humano. Abigail y Lucas apenas pueden ocultar su tristeza al verlo así, y Rick extiende la mano por la ventana, juntando el dedo anular y el corazón. A pesar de esto, el profesor Martin insiste en que todo salió bien, y Rick y Tali se han convertido en una nueva especie, Homo Titanius. En 2 días, ambos serán enviados a la luna de Titán, pero antes podrán pasar el tiempo restante con sus familias. Rick regresa y, a pesar de su apariencia, Abigail intenta actuar con normalidad. El teniente toma uno de los trajes para ponérselo, pero su cuerpo modificado es más grande que antes y no le cabe la chaqueta. Su esposa intenta ayudarlo, pero Rick termina forzándolo demasiado y golpea accidentalmente a Abigail en la cara. El médico se sienta en el suelo, sobresaltado por lo sucedido, pero Rick permanece en silencio, incapaz de hablar. Minutos después, va a entrenar un poco más en la piscina, y Abigail lo observa desde lejos, notando una extraña presencia dentro de la casa. Ella va a ver qué está pasando y encuentra a Tali acercándose a Rick, con una de sus manos manchada de sangre. Entonces se revela que ella eliminó a su propio marido, mostrando el mismo comportamiento agresivo que Sane. Al encontrar a Rick, Tali se acerca a él y ambos se toman de la mano, mientras estructuras parecidas a tentáculos emergen de sus dedos. Poco después, un grupo militar llega a la casa de Tali y, al encontrar el cuerpo de su esposo, la persiguen hasta la casa de Rick. Al ver llegar a los soldados armados, Abigail se apresura a llevar a Lucas a la habitación, y ambos se esconden dentro. En cuanto aparece el equipo, Tali sale de la habitación y se enfrenta a los soldados, quienes la alcanzan con dardos tranquilizantes. El efecto la hace caer al suelo, y uno de los agentes intenta sujetarla, pero Tali activa sus tentáculos y los usa para atacar al soldado.
Para su desgracia, el resto del equipo dispara sus armas, eliminando a Tali frente a Rick. Enfurecido, comienza a atacar a los soldados y, gracias a sus nuevas habilidades, los elimina en segundos. Abigail oye los gritos y va a ver qué ha pasado, encontrando a Rick ahogando a uno de los soldados en la piscina. Ella le pide a su esposo que se controle, y al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Rick huye de casa. Mientras tanto, en el laboratorio, el profesor Martín intenta controlar la situación, pero el coronel del equipo militar advierte que resolverá el asunto a su manera. De vuelta en casa de Rick, Abigail deja a Lucas en un lugar seguro y va a buscar a su marido. Pronto recuerda el paisaje montañoso que tanto le gustaba y se dirige allí, donde encuentra a Rick. Aunque ya no es humano, Abigail lo reconoce y lo besa, como un gesto de que estará con él hasta el final. Sin embargo, en medio de las montañas aparece un helicóptero militar y una luz brillante ilumina a la pareja, provocando que ambos pierdan el conocimiento. Más tarde, Abigail despierta en una cama de hospital, mientras el profesor Martín le toma las constantes vitales. Él le dice que lograron encontrarla a tiempo y que Rick está cautivo porque se ha vuelto demasiado peligroso. Una vez que Abigail se recupera, el profesor la lleva fuera de la base, donde encuentra a su esposo encerrado en una jaula de cristal. Finalmente, el profesor le dice que, en su estado actual, Rick solo podrá sobrevivir en Titán y que deben llevarlo allí cuanto antes. Sin embargo, la única forma de lograrlo es aplicando una sustancia capaz de borrar todos sus recuerdos. Dado que aún está atado a las emociones humanas, Rick continúa actuando de forma agresiva y necesita olvidar todo, incluso a su familia, para poder ser llevado a la luna. Al comprender la situación, Abigail acepta hacerlo, y el profesor le muestra un cajón con varios medicamentos. Luego, ella toma el frasco, lo coloca en un dispositivo de inyección electrónica y se dirige a la jaula de Rick, prometiéndole que todo saldrá bien. Finalmente, Abigail le administra la sustancia y sale de la jaula, dejando a Rick inconsciente y dormido. El profesor ordena entonces a uno de los guardias de seguridad que lo lleve a la nave, pero en cuanto se acerca, Rick se levanta y le ataca el cuello con sus tentáculos. A continuación, el teniente va a enfrentarse a los soldados, y el profesor va a hablar con Abigail, pero ella no está. Al mirar en el cajón, se da cuenta de que el médico cambió el vial por otro e inyectó a Rick una sustancia inofensiva. Mientras tanto, Abigail huye junto con la doctora Freya y le pide ayuda para salvar a su marido. Al ver que los métodos del profesor Martín eran reprobables, Freya accede, y ambas se dirigen al laboratorio, donde encuentran a Lucas esperando a su madre. Poco después aparece Rick, y aunque escapó del ejército, está gravemente herido. Abigail y Freya buscan medicinas para salvarlo, pero segundos después aparece el profesor Martín, junto con todo el equipo militar. Él le ordena a Abigail que se rinda y le entregue a Rick, pues debe ser enviado a Titán o la humanidad estará perdida. La doctora se niega, diciendo que su esposo fue víctima de los planes del profesor y que no permitirá que pierda la memoria. El profesor pierde los estribos y ordena a los soldados que disparen a Abigail, Freya y Lucas, y que se lleven a Rick. Sin embargo, al ver las verdaderas intenciones de Martín, el general se niega y ordena a sus hombres que apunten al demente, dejándolo completamente indefenso. Finalmente, el profesor Martín es arrestado y Rick se reúne con su familia, y Abigail y Freya curan sus heridas. Tras este incidente, el proyecto Titani se cancela y la NASA asume el control total, creando un nuevo complejo llamado Titán 2. Con el nuevo liderazgo, el representante de la NASA felicita a Rick y a su familia por los avances logrados con el experimento. A pesar de los métodos reprobables del profesor Martín, ahora tienen una oportunidad de sobrevivir y continuarán el experimento correctamente. Finalmente, Rick es enviado a la luna Titán, mientras que Abigail y Lucas permanecen en el complejo, continuando con los experimentos. Madre e hijo observan las estrellas en el cielo, con la esperanza de que muy pronto ellos también puedan ir a la luna y volver a ver a Rick. Mientras tanto, el teniente camina por las montañas de Titán, con su cuerpo completamente adaptado a la vida en la luna. Con los brazos extendidos, Rick abre sus membranas y salta de la montaña, logrando planear sobre los mares, listo para explorar su nuevo hogar. ¿Qué te pareció esa película? Deja tu comentario. Si te gustó el video, dale a me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.